Hola, mi nombre es Valeria Buele, soy residente de primer año del Centro Oftalmológico León y hoy vamos a hablar acerca del tema de anatomía del ojo. En cuanto a las características topográficas, el globo ocular no es una esfera, sino que posee una forma esferoide oblata, en la que el radio ecuatorial es mayor que el radio polar. Este consta de las siguientes dimensiones: el radio de la curvatura de la córnea, que es de 8 milímetros, el radio de la curvatura de la esclerótica, que es de 12 milímetros, el diámetro antero-posterior del ojo adulto, que es de aproximadamente 23 a 25 milímetros, y el diámetro transversal medio del ojo adulto, que es de 24 milímetros. El ojo contiene tres compartimentos: la cámara anterior, la cámara posterior y la cavidad vítrea. En cuanto a la cámara anterior, este es el espacio que comprende entre el iris y la córnea. Esta se encuentra llena de líquido acuoso y la profundidad de la cámara anterior puede variar entre individuos y poblaciones regionales. La profundidad media de esta es aproximadamente de 3.11 milímetros. Sin embargo, es mayor en los ojos con afaquia, con pseudofaquia y miopía, y menor en los ojos con hipermetropía. El volumen medio de la cámara anterior es de 220 microlitros. Esta se encuentra delimitada anteriormente por la córnea y posteriormente por el diafragma del iris y la pupila. El ángulo de la cámara anterior, que se encuentra en la unión de la córnea y el iris, incluye las siguientes estructuras: la línea de Schwabel, el canal de Schlemm y la malla trabecular, el espolón escleral, el borde anterior del cuerpo ciliar, donde las fibras longitudinales se insertan en el espolón escleral y el iris periférico. En cuanto a la cámara posterior, esta contiene el cristalino y es posterior al iris y anterior al vítreo. De igual manera que la cámara anterior, esta se encuentra llena de líquido acuoso, sin embargo con un volumen medio de 60 microlitros. En cuanto a la cámara vítrea, este es el compartimento más grande del ojo y constituye 4/5 partes del volumen del ojo, aproximadamente de 5 a 6 ml. Además contiene el gel vítreo, llamado también cuerpo vítreo o humor vítreo. Este humor vítreo transparente es importante para el metabolismo de los tejidos intraoculares porque proporciona una ruta para los metabolitos utilizados por el cristalino, el cuerpo ciliar y la retina. En cuanto a las capas del globo ocular, este se encuentra compuesto por tres capas concéntricas: la capa protectora externa, una capa vascular media y una capa neural interna. En cuanto a la capa externa, esta es la formada por la córnea transparente en la parte anterior y la esclerótica blanca opaca en la parte posterior. Esta capa corneoescleral está compuesta por colágeno y protege los tejidos oculares internos. La córnea ocupa el centro del polo anterior del globo, dado que la esclerótica y la conjuntiva se superponen a la córnea en la parte anterior, ligeramente más por encima y debajo que por el centro y por los lados. La córnea parece elíptica vista de frente. El limbo que delimita la córnea y la esclerótica es azul grisáceo y translúcido. La córnea se encuentra compuesta o consta de 5 capas: el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. La córnea es el tejido más densamente inervado del cuerpo humano. La inervación corneal procede principalmente de ramas del nervio ciliar largo, que es una rama del nervio nasociliar que atraviesa la esclerótica alrededor del nervio óptico para llegar a la córnea. Los nervios corneales están organizados en 4 capas diferentes: los nervios del estroma medio corneal, el plexo nervioso subepitelial, el plexo nervioso subbasal y las terminales nerviosas intraepiteliales. En cuanto a la capa media del globo, la úvea es la principal capa vascular que existe en el ojo, y esta consta de 3 partes: del iris, que está situado en la úvea anterior, el cuerpo ciliar, situado en la pars plicata anterior y en la pars plana media, y la coroides, situada en la úvea posterior. En cuanto al iris, esta es la prolongación más anterior y visible de la úvea. La movilidad del iris permite que la pupila cambie de tamaño. El cuerpo ciliar tiene 2 funciones principales: la formación del humor acuoso y la acomodación del cristalino. También interviene en la salida trabecular y uvo-esclerar del humor acuoso. La coroides, esta es la porción más posterior de la úvea. Nutre la porción externa de la retina
Tiene un grosor medio de 0.25 milímetros y consta de 3 capas de vasos. La capa más interna, que es la coriocapilar, la capa media de pequeños vasos, la capa de Sattler, y la capa externa de los grandes vasos, que es la capa de Haller. El cristalino, en cambio, es una estructura biconvexa situada directamente detrás de la cámara posterior y la pupila. El cristalino aporta 20 dioptrías de las 60 dioptrías del poder de enfoque del ojo adulto medio. La anchura anteroposterior del cristalino es aproximadamente de unos 3 milímetros al nacer y esta aumenta después de la segunda década de vida hasta aproximadamente los 6 milímetros a la edad de 80 años. El cristalino carece de inervación y es avascular. Y tras la regresión de la vasculatura hialoidea durante la embriogénesis, el cristalino depende únicamente del humor acuoso y vítreo para su funcionamiento correcto. La capa más interna es la retina. Esta capa es fotosensible y contiene los fotorreceptores y los elementos que inician el procesamiento de la información visual. Embriológicamente, la retina y su capa epitelial subyacente tienen un origen común, que es la vesícula óptica. Así pues, la retina puede describirse en dos partes. La primera, que es la retina neurosensorial, que contiene los fotorreceptores y las neuronas y otros elementos. Y segunda, el epitelio pigmentario de la retina. En cuanto a la retina neurosensorial, esta es una estructura delgada y transparente que se desarrolla a partir de la capa interna de la copa óptica. La retina neurosensorial está compuesta por elementos neuronales, gliales y vasculares. En el corte transversal de la retina interna e externa, las capas de la retina neurosensorial son las siguientes: la membrana limitante interna, la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, la membrana limitante media, la capa plexiforme externa, la capa nuclear externa, la membrana limitadora externa y segmentos interiores de varillas y conos y segmentos exteriores de bastones y los conos. En cuanto a la topografía de la retina, el grosor de la retina varía considerablemente según la localización de la zona que se encuentra siendo medida. Es más gruesa en el haz papilomacular cerca del nervio óptico con aproximadamente 0.23 milímetros y más fina en la foveola de 0.10 milímetros y también en la ora serrata de 0.11 milímetros. En cuanto a la mácula, clínicamente los especialistas en retina tienden a considerar la mácula de 5 a 6 milímetros de diámetro como la zona situada entre las arcadas vasculares temporales. En el examen histológico, esta es la región en la que hay más de una capa de núcleos de células ganglionares. En cuanto a la fobia, esta es una porción especializada de la mácula que aparece como una depresión central de la retina con aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro. Su tamaño puede ser comparable al de la cabeza del nervio óptico. Sus márgenes son clínicamente inexactos, pero en ojos jóvenes la fobia resulta evidente.